son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y también un poco lo que va a pasar, adelantando lo que va a pasar la semana que viene en trabajo en comisión, en miras o expectativa a una próxima sesión que algunos dicen que será entre el 10 y el 11 de octubre, así que iremos viendo qué proyectos ya estarían en condiciones de meterse en el próximo temario. José, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar Muy bien. hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer, no en esta Cámara, sino en el Senado, pero ¿por qué? Porque muchas de las medias sanciones finalmente tuvieron aprobación en el Senado, otras tuvieron aprobación también, pero que van a volver, pero bueno, vamos a detallar toda esa información. En las placas de José que nos va contando detalle a detalle de qué se tratan estos proyectos, algunos, como bien decía José, que ya quedaron convertidos en ley porque ya pasaron por la Cámara de Diputados, en el día de ayer sesionó el Senado, así que muchos de esos proyectos ya obtuvieron las dos sanciones por ambas cámaras, así que van a quedar próximamente publicados en el boletín oficial, y algunos de ellos que, como el Senado introduce modificaciones, el reglamento manda que tienen que volver a pasar por la Cámara de Diputados, así que de eso vamos a meternos y a desarrollar en profundidad ahora con las placas de José. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que es la agenda para la semana que viene, porque tenemos mucha actividad parlamentaria que ya está publicado en agenda. Ahí me dicen que están preparando las plaquitas. Así que, José, ¿qué hay para la semana que viene? Bueno, arrancamos y mientras están preparando las placas, vamos a detallar que arranca el martes a las 13, ese es el horario. Vos sabés que habían publicado primero martes a las 11 y no es cosa rara, porque si es juicio político, juicio político es martes a las 13 y jueves a las 11. Bueno, este es a las 13 justamente, y va a avanzar con el tema de, ya dejan de lado el tema del Consejo de la Magistratura y avanzan con abuso de poder. Ya justamente esa causa que tiene que ver con el ministro Ricardo Lorenzetti y las causas en relación con Carlos Rosenkrantz y sus ex clientes. Así lo plantean, y hay 5 invitados. Todos ellos periodistas, te los leo. A ver quiénes son. El periodista Ali Lijalad, que es del Destape. Juan Alonso, también otro periodista que también es del Cohete a la Luna, y ellos dos por notas, acá ponen cuáles son las notas puntuales que tienen que ver con Rosenkrantz en particular, y notas donde lo involucran con sus ex clientes. También está convocado Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial número 7 en lo tributario, aduanero y bancario de la Corte Suprema. Maximiliano Rusconi, que viene en su calidad, él es abogado de Julio De Vido. Acá viene en su calidad de abogado de la tabacalera Sarandí, en la causa tabacalera Sarandí contra la FIP. Y esto debe tener que ver también con las causas contra Rosenkrantz. Y Roberto Saguese, de la vocalía de Horacio Rosati, que en su caso es, ¿te acordás? Ese integrante de, vocal de la Corte Suprema, que no lo pudieron ubicar, que le dejaron pegada en el despacho. La notificación, sí. Y entonces ahora vamos a ver si viene y si no vamos a empezar de nuevo. Entonces, en ese caso se supone que es por lo del Consejo de la Magistratura. Yo creo que lo citan para ver si viene o no. Entonces esto va a ocurrir el martes a las 13 horas, habíamos dicho, ¿no? Así es. Martes a partir de las 13 horas, se reúne la Comisión de Juicio Político y me avisan que están las placas, así que vamos a ir viendo, repasando, a ver lo que prepara la agenda parlamentaria para la semana que viene. Como decíamos entonces, martes 3 de octubre, 13 horas, Comisión de Juicio Político, juicio contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Tenemos la siguiente placa, porque ya estuvimos un poco adelantando quiénes van a ser los convocados para la sesión de la Comisión de Juicio Político. Miércoles 4 de octubre se reúne a las 11 de la mañana la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mensaje 100/2023 y proyecto de ley de fecha 22 de septiembre del 2023, por el cual se crea el programa Compra Sin IVA, que incluye
inclusive el día de ayer se reunió también la comisión y estuvieron empezando a analizar este proyecto en una reunión informativa, que de hecho estuvo presente Castañeto, que es el titular de la AFIP, que seguramente va a volver la semana que viene. No, ¿sabemos? ya ahora ¿Todavía van no? por el dictamen. Van por el dictamen. O sea, va a ser una reunión solamente entre diputados y diputadas, ya en mira a establecer un dictamen y seguramente va a ser uno de los proyectos que se va a terminar metiendo dentro del próximo semana, para la próxima semana, la próxima sesión que va a ser. Hoy me decían que parece que va a ser el 11, miércoles 11. Hay quienes dicen que puede ser martes 10 o miércoles 11, que me cierra un poco porque viste que últimamente todas las sesiones vienen siendo los miércoles, así que podría llegar a ser el día más habitual. Claro, el día que lo veamos publicado en la agenda, ahí vamos a chequear cuál va a ser justamente el día de la sesión. Ahora, ¿qué otros proyectos podríamos decir que están en condiciones de meterse en el temario? Yo le pongo unas fichas al tema de GNL. Pero en ese caso tendríamos que ver en determinado momento que en esta agenda aparezca la Comisión de Presupuesto y la Comisión que es cabecera de la Comisión de Combustibles, de Energía y Combustibles, para dictaminar en ese tema. Pero me parece que es uno de los temas que quieren llevar al recinto. Hoy te vi, nos vimos en el programa en el análisis, en segunda edición. Y vos hablabas de trazabilidad de la pesca y sí, vos decías justamente que es un tema que ya tiene dictamen, y ese yo había escuchado ya que lo querían incluir, y me parece que, no sé si en esta reunión o en otras, porque no amerita, ahí están todos de acuerdo, o sea que no hay muchas discusiones, es un tema de consenso y que podría llegar a avanzar. Eso es otro de los Así es, bueno, esos son algunos de los proyectos que ya tienen dictamen de comisión y que podrían llegar a meterse dentro del próximo temario de la próxima sesión. Tenemos un poco más de agenda, vamos a seguir repasando a ver qué nos depara la semana que viene, ¿no? También miércoles 4 de octubre, 13:30, Comisión de Educación. Fueron invitados especialistas quienes expondrán sobre mensaje 99/2023 y proyecto de ley de fecha 14 de septiembre del 2023 sobre el financiamiento educativo. Bueno, esto es un tema que también la Comisión de Educación se reunió esta semana para tratar el mismo tema, el tema del financiamiento educativo. Lo que apunta de alguna manera este proyecto es reforzar o aumentar las partidas para la parte de la parte educativa, ¿no? Dentro del PBI. Acá incluso habíamos hecho, no me acuerdo si fue en este programa o en otro, pero sí, lo hicimos. Acá habíamos hecho, ¿no? El tema de la Ley Nacional de Educación, la 26.206. Eso lo hiciste en otro. La hice en otro programa, ¿viste? Me parecía conocer tus derechos. Que acá habíamos hecho la laboral, la parte de la jornada de trabajo. Bueno, pero hay una ley que es la 26.206 que establece cómo debe ser la educación en todo el sistema nacional y establece también que en el Producto Bruto Interno, en el PBI, está destinado el 6%, debe estar destinado sí o sí para la educación. Lo que se busca es aumentar ese porcentaje, llevarlo a 8%, justamente para modernizar y fortalecer el sistema educativo, no solamente desde los materiales y las herramientas que se necesitan para esa nueva forma de aprender, ¿no? Y sino también la capacitación necesaria para los propios docentes que están frente a las distintas aulas en los distintos niveles, ¿no? Porque recordemos que la ley habla de 4 niveles, del nivel inicial, el primario, el secundario y el universitario. La idea de este fortalecimiento es de todos los sistemas educativos, porque también el diputado Rollo tiene presentado un proyecto de ley que va directamente al fortalecimiento de la escuela secundaria, ya haciendo hincapié específicamente en un nivel determinado de esos 4 niveles que habla la Ley de Educación Nacional. Tenemos una placa más, me parece, de agenda para la semana que viene, a ver, miércoles 4 también de octubre. La Comisión de Legislación del Trabajo. Fueron invitados representantes gremiales y especialistas quienes expondrán sobre el régimen de jornada laboral, ley 11.544, contrato de trabajo, la ley 20.744, modificaciones sobre jornada máxima laboral. Bueno, esta comisión también se reunió esta semana, arrancó la sesión informativa en la cual estuvo presente la ministra de Trabajo, de alguna manera apoyando esta iniciativa, pero de alguna manera marcando cómo deberían ser los lineamientos, ¿no? Que se haga de forma escalonada, que se cree un horizonte con una previsibilidad y también teniendo en cuenta cómo se podría ir aplicando la reducción de la jornada laboral en los distintos trabajos que hay en la República Argentina sin que esto afecte la productividad y que no haya tampoco una disminución del salario por la tarea que realizan los trabajadores. Así es, sí, justamente entonces esta semana tuvimos una informativa, vamos a
otra informativa. Seguramente seguirán las reuniones informativas y después se pondrán a discutir los legisladores a ver si se puede avanzar hacia un dictamen. Yo no sé si este año va a haber espacio como para llegar a llevar ese tema al recinto, pero me parece que, bueno, por lo menos se ha logrado ponerlo en debate. Y eventualmente, si se logra emitir un dictamen, bueno, después ya hemos dicho muchas veces que a partir de eso, bueno, tiene un tiempo determinado hasta que pierda estado parlamentario, pero bueno, la idea es mantenerlo en debate y bueno, desde el oficialismo hay predisposición a avanzar en ese tema. Desde Juntos por el Cambio reclamaron que haya más presencia de representantes de las empresas, porque ya esta semana estuvo uno de la UIA, pero había varios del sindicalismo. Hay varios diputados que también son sindicalistas, sí. O sea, como que estaba medio desproporcionado el tema. Entonces, en síntesis y en resumen, la semana que viene se vuelven a reunir las comisiones que se reunieron esta semana para tratar los mismos temas. El tema de presupuesto de Hacienda de compra sin IVA, educación respecto al fortalecimiento de la educación y la Comisión de Legislación del Trabajo para seguir analizando el tema de la reducción de la jornada laboral. Ahora sí, vamos a empezar a meternos en el tema del día, que tiene que ver con hacer un repaso de todos aquellos proyectos que se trataron ayer en el Senado, que ya tienen media sanción por parte de la Cámara de Diputados también y que quedaron convertidos en ley muchos de ellos y dos de ellos que vuelven a la Cámara de Diputados. Pero para meternos en el tema vamos a escuchar al diputado Pedrini, que hablaba respecto al tema de ganancia y decía lo siguiente. Creo que tuvimos, en el Congreso están discutiendo dos cuestiones en favor de asalariados, ¿no? Por un lado, la eliminación ya prácticamente de ganancias, 1.700.000. Creo que tuvimos, en el Congreso están discutiendo dos cuestiones en favor de asalariados, ¿no? Por un lado, la eliminación ya prácticamente de ganancias, 1.770.000, pero en realidad ya cuando se apruebe la ley eso no va a haber que actualizar porque va a estar unido al salario mínimo vital y móvil, con lo cual ya debe estar como en 2.200.000 el mínimo, ¿no? Una vez que se apruebe. Por lo tanto, no va a haber impuesto a las ganancias sobre los salarios, que es una aspiración de quienes perciben una remuneración por sus actividades desde hace muchísimo tiempo en Argentina. Muchos la prometieron, bueno, hoy no se pudo cumplir, hoy es una realidad. Lo mismo que la devolución del IVA en los artículos de la canasta básica para determinados sectores de la población. También estoy de acuerdo, me parece que es una buena decisión plantearse la devolución y no la eliminación del IVA sobre los alimentos, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver cómo reacciona ahora la economía o la recaudación tributaria concretamente. Nosotros decimos, ¿qué pasa con las provincias con el impuesto a las ganancias? Ahí nosotros, si lo tomamos, la eliminación del impuesto a las ganancias, lo que dejaría recibir el Chaco, en los 2 últimos meses estaríamos entre 10 y 12.000 millones. Bien. Ahora, ¿qué se dice en la teoría? Bueno, no. Ese dinero va a ir en su gran mayoría a consumo y van a pagar el IVA, van a pagar cosas que también es coparticipable. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa realmente con este impuesto. ¿Cuánto más? Y ahí se empieza a discutir si vamos para preservar los ingresos de las provincias, se empieza a discutir si el impuesto al cheque se va a coparticipar en un 30 o un 50%.
Ahí lo escuchábamos al diputado Pedrini entonces hablando sobre el tema del proyecto de impuesto a la ganancia, que finalmente ya obtuvo la media sanción por parte de diputados y en el día de ayer por la Cámara de Senadores, así que efectivamente quedó convertido en ley, en el cual busca eliminar la cuarta categoría, siguiendo la línea que establece el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno oficialista, de que el salario no es ganancia. Pero para meternos en el tema, José nos va a contar a ver específicamente de qué se trata esto. Bueno, justamente arrancamos con la primera ley que se aprobó ayer en el Senado. Vamos a hacer un repaso de una sesión maratónica, pero que finalmente terminó, no fue tan maratón. Maratónica después de 5 meses, así que sí, está bien que haya sido había muchos maratónica. temas, sí, pero al final les agarró el apuro y bueno, después cuando lleguemos a los temas vamos a contar cómo fueron las votaciones. Esto fue, las 3 primeras palabras no son un dato menor. A 2 semanas de que ingresara el proyecto al Congreso, y me refiero al hecho de que la rapidez con que tuvo el trámite de ganancias, que no necesariamente fue un trámite express. Nosotros le decimos trámite express a cuando vienen directamente, cuando llega al recinto inmediatamente y se aprueba, bueno, pero en este caso, bueno, hubo reuniones informativas, se estuvieron los funcionarios, todos los funcionarios, se dio un debate, pero lo que fue la decisión política de avanzar rápidamente con este tema. Claro, fue rápido porque se trató rápidamente en comisión, se sancionó en diputados y en menos de un mes se sancionó en el Senado. Cumpliendo en el Senado la regla que es una regla madre que ellos mantienen, que es la de que cuando se emite dictamen, 7 días después hay que esperar para llevarlo al recinto. Eso no funciona así acá en diputados, pero en el Senado sí se mantiene. ¿Eso establece el reglamento o es una práctica que tienen dentro del Senado? Lo dice el reglamento, aunque a veces lo pueden alterar, pero en general lo cumplen. Bien. Entonces, bueno, el proyecto llegó al Congreso hace 2 semanas, entonces el Senado transformó en ley este jueves la modificación del impuesto a las ganancias promovida por el ministro de Economía, Sergio Massa. La iniciativa consiguió 38 votos positivos contra 27 negativos. Los 38 votos fueron todos los del oficialismo, más los aliados Alberto Beretilnec, Magdalena Solari Quintana, Clara Vega, los legisladores de Unidad Federal, no todos, porque la senadora Alejandra Vigo, que es la esposa de Juan Schiaretti, que fue el gobernador, que es el primero en quejarse de esta norma porque afecta a las provincias. Claro, por el tema de la coparticipación, ¿no? Claro. Cuando hablan de afectación de las provincias es porque recordemos que el impuesto a la ganancia es un impuesto coparticipable, pero para suplir, podríamos decir, esta falta de coparticipación que van a empezar a sufrir las provincias, ya Sergio Massa dijo que se va a coparticipar el tema del impuesto del cheque y había otro impuesto más que lo van país. El impuesto país. Ayer te pregunté lo mismo, José. No, Sí. pero bueno, vale reforzar el concepto. Sí. La iniciativa consiguió entonces 38 votos positivos, 27 negativos, son los 26 serán del Juntos por el Cambio, más Alejandra Vigo, que se sumó entonces. Hubo 6 ausentes en esta votación. Vamos a la siguiente placa. Esto se había aprobado en la Cámara de Diputados el 19 de septiembre pasado, de ahí que ayer nomás, en la última sesión, con 135 votos a favor, 103 en contra. Recordemos, los votos a favor fueron del oficialismo, los 116 de parte del oficialismo. También ahí se le sumaron en esta votación los libertarios, la izquierda, que junta que estamos haciendo, los bloques de 5 diputados del Interbloque Federal también. Y en el caso de Juntos por el Cambio, bueno, fueron los 103 votos en contra, fueron aquellos que eran la bancada de Juntos por el Cambio, más los diputados de Córdoba. 103. Advirtieron los de Juntos por el Cambio sobre el déficit fiscal y la inflación que consideran que esta y otras medidas económicas anunciadas por el gobierno van a generar. Así es. Vamos a la siguiente placa. Bueno, ¿qué es específicamente? No vamos a detallar todo, pero recordemos entonces, para
fijar el concepto, se elimina la cuarta categoría de ganancias y solo pagarán el impuesto a los mayores ingresos. Ese es el nombre, recién lo estábamos hablando fuera de cámara, cómo pasaba a llamarse ahora la cuarta categoría, mayores ingresos. Me parece que está bueno recordar en qué consisten esas 4 categorías. Dale. Recordemos que hay 4 categorías. La primera son las ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales. La segunda categoría son los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etcétera. Y la tercera categoría son las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales. Y la cuarta categoría era las ganancias obtenidas por el trabajo personal, que esta es la que se termina modificando y eliminando con la sanción de esta ley, ¿no? Claro, así es. Y bueno, por eso, no es que desaparece el impuesto a las ganancias, por eso es que se remarca que es una modificación, obviamente, y lo que estamos hablando es fundamentalmente de los trabajadores en relación de dependencia, y los de mayores ingresos son los que seguirán tributando. ¿Cómo se va a medir? El valor de esos mayores ingresos serán aquellos que tengan 15 salarios mínimos vitales y móviles, actualmente equivalente a 1.980.000. Ayer nomás era 1.770.000, pero recordemos, se acaba de aprobar un aumento del mínimo no imponible, que de todas maneras no está rigiendo, pero recordemos, la ley esta va a regir a partir del año que viene, o sea que veremos si es 1.980.000 o si es mayor, ¿Por qué dependerá. esta ley empieza a regir a partir del año que viene? ¿No tendría que regir ahora a raíz de la publicación en el boletín oficial? A partir de, sí, pero la ley dice que rige a partir del año que viene. Lo establece la propia ley. Lo tiene que establecer justamente la norma. Recordemos que ahora está rigiendo a partir de un decreto, que el decreto tiene vigencia hasta fin de año. Bien. De esta manera se prevé que el tributo alcanzará a 90.000 contribuyentes, actualmente lo pagan 700.000. Gran diferencia, que representan el 0,88 de todos los trabajadores registrados en la Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEOs, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio. A ver si, bueno, ahí concluimos con ganancias. Eso fue respecto a lo del tema de ganancias. Y si les parece, José estuvo haciendo un repaso de quiénes fueron los bloques que votaron aquí en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se trató el tema de ganancias, no hace mucho tiempo. Así que si les parece, vamos a ver y recordar en qué consistió la votación de ese día. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias. Orden del día número 785. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Gracias. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Ahí veíamos la votación entonces del impuesto a las ganancias cuando se trató aquí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Otro de los temas que ya obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados, que tuvo el giro al Senado y que efectivamente el Senado lo aprobó ayer, pero con modificaciones, lo que significa que va a tener que volver a pasar por aquí, por el recinto de la Cámara de Diputados, tiene que ver con la ley de alquileres, José. Así es, y bueno, se aprobó con modificaciones, decíamos, la media sanción proveniente de la Cámara Baja. Fue con 37 votos a favor y 29 en contra. ¿Por qué es importante este número? Porque no fue una mayoría agravada, fue una mayoría simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Va a venir acá diputados, muy probablemente veamos en la agenda en la próxima semana que probablemente sea sumada la agenda, la Comisión de Legislación General y Presupuesto para volver a darle dictamen, le tiene que dar dictamen nuevamente al tema
para dejarlo habilitado para que sea tratado en una próxima sesión. Y si en la próxima sesión se impone, no necesita un 2/3 ni nada por el estilo, con ganar, el que gane, o sea, si se vota, simple. habrá que ver si se vota este mismo proyecto que vino del Senado o se insiste con el proyecto inicial. ¿Y ahí tendría que volver a Senado otra vez? No, si acá se impone diputados, que fue la Cámara de Origen, ahí se sanciona esa. Perfecto. Lo que se sanciona acá va a ser lo que va a quedar. Será lo del Senado y lo que uno se anima. No quiero adelantar lo que puede llegar a pasar porque tampoco nadie lo puede saber, pero me parece que los números se han alterado a partir en todo este tramo y podría llegar a suceder que se apruebe en definitiva lo que viene del Senado. La nueva redacción conserva en 3 años la duración de los contratos, establece aumentos semestrales y contempla un nuevo índice para la actualización. Recordemos que lo que se aprobó en diputados daba 2 años de duración para los contratos. Los aumentos eran ¿Aumentos cada 2? No, era 4 meses o más. O sea, lo que pacten las partes, mínimo. En realidad con un mínimo de 4 en adelante. Acá son semestrales. Y el índice te establecía un catálogo de índices de cuál, o sea, que el inquilino y el propietario podían elegir en base a qué índice iban a actualizar el contrato de alquiler. Claro, pero lo aprobado en diputados dejaba libre albedrío para que se arreglaran ellos. Inclusive ese fue el enojo, uno de los enojos de los diputados Topo Rodríguez y Natalia de la Sota, que justamente querían imponer, no fue lo único que les molestaba de esa norma, que terminaron no votándola, y que ellos decían que querían una sola palabra, era que era deben en lugar de pueden. Claro, no es lo mismo el poder que el deber. Uno cuando interpreta luego... En el caso de que tengas que recurrir a la justicia para ejecutar un contrato, vos tenés que acatar lo que dice la ley. Y hay una gran diferencia a la hora de interpretar la ley que hacen los jueces para poder aplicarla entre la palabra poder y la palabra deber, ¿no? Es como que el pueden, bueno, abre como un poco más el campo a la libre voluntad de las partes. Ahora, el deben ya es una cosa que acota mucho más a otra situación, ¿no? Claro, así es. Y bueno, veamos entonces la próxima placa. ¿Cómo fue la sesión? Volvemos a la Cámara de Diputados. En la sesión del 23 de agosto, Diputados había aprobado una reforma por 125 votos a favor, 112 en contra, o sea, tampoco era una mayoría superlativa. 3 abstenciones. Ese proyecto establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre 3 índices, o sea, no deba. Claro. A acordar por las partes, o sea, libre albedrío. Además, vuelve a 2 años el plazo de los contratos, veremos qué es lo que termina prevaleciendo. Si les parece, vamos a recordar cómo fue la votación de este tema, del tema de alquileres aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la presidenta Cecilia Moró. Se va a votar en general y en particular el dictamen de minoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, recaído en los proyectos de ley por los que se modifica el marco normativo de la Ley 27.551 de alquileres, con las modificaciones introducidas por la miembro informante. Orden del día número 67. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Ahí veíamos la votación entonces del tema de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que como decíamos obtuvo modificaciones en el Senado, así que seguramente que en la próxima sesión aquí en la Cámara de Diputados se va a volver a tratar el tema de alquileres. Llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición
Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora, uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto, claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas, bienvenidos a Diputado TV. No, mamá y papá eran peronistas los dos. Ah, bueno, ninguno de los dos militaba. Te vacunaron, ahí sí te vacunaron. Ninguno de los dos militaba, nunca estuvieron en política, yo soy el primero de la generación. Pero extrañaban a Perón. No, mi mamá era apasionada de Eva, la razón de mi vida era el libro que más cuidaba mamá. Yo digo, es cierto que normalmente relativizan, menoscaban lo que es la Argentina, la gente de mucho poder adquisitivo que se ha ido afuera. Ahora, los que han ido a remar afuera, todos tienen claro lo que significa la Argentina. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de las distintas leyes que se aprobaron en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Muchas de ellas ya quedaron convertidas en ley y algunas otras vuelven aquí a la Cámara de Diputados. Pero también uno de los temas que se aprobó en el día de ayer en el Senado y también en la Cámara de Diputados tiene que ver con la creación de universidades, José, ¿no? Así es, 5 universidades. Recordemos que en la última sesión de la Cámara Baja se habían aprobado. Bueno, la Cámara Alta convirtió en ley la creación de 5 nuevas universidades nacionales. Lo hizo el oficialismo junto a sus aliados habituales y con un Juntos por el Cambio dividió a la hora de la votación, algo que había sucedido también en diputados. Bueno, la universidad, vamos a ir directamente a las votaciones. Universidad del Delta, 58 votos a favor, 2 negativos. Universidad de Pilar se aprobó con 59 votos a favor, 1 negativo. El negativo era en el caso de Pilar, de Carmen Álvarez Rodríguez. Lo cito porque vamos a ver que siempre vota negativo. Sí. Acá en el primero, en el de Delta, también fue el voto de José Torello. En Ezeiza, 41 votos afirmativos, 19 negativos, ahí votaron muchos más. Siempre lo mencionamos, el caso de Ezeiza, hay una discrepancia a partir del hecho de que ya es una universidad que es provincial, pasa a ser nacional, y al ser nacional, el tema es que en el texto de la ley dicen que la conducción de la universidad se va a designar nuevamente y entonces pasa por arriba de lo que son la ley de educación superior, porque esta universidad ya tiene autoridades designadas desde 2019. Es probable que se judicialice este tema. Seguro. Madre de Plaza de Mayo, 40 votos afirmativos, 20 negativos. Y en el caso de Río Tercero, 59 votos afirmativos, 1 negativo. Pero en este caso no era de la senadora Carmen Álvarez Rodríguez, sino de José Torello. Son universidades muy interesantes porque proponen la creación de carreras que tengan que ver con los trabajos del futuro, ligado a cuestiones ambientales, cuestiones de biotecnología, nanotecnología, programación, robótica y demás. Así que es una cuestión muy interesante que finalmente quedó aprobado tanto en diputados como en senadores. Si le parece, vamos a ver un compacto de las distintas votaciones de estas 5 universidades cuando se trató aquí en la Cámara de Diputados. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional del Delta en los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Orden del día número 204, tiempo. Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado. 139 afirmativos, 74 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará
al Honorable Senado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría recaído en los proyectos de ley por los que se crea la Universidad Nacional de Pilar en la provincia de Buenos Aires. Orden del día número 206. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 139 afirmativos, 75 negativos, una abstención. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional de Ezeiza. Orden del día número 572. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 126 afirmativos, 89 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional de Río Tercero. Orden del día número 573. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 155 afirmativos, 58 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se crea la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. Orden del día 7:37. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 132 afirmativos, 82 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí veíamos la votación de las distintas universidades aquí en la Cámara de Diputados. Otro de los temas que se aprobó ayer en el Senado y que ya venía con media sanción por parte de diputados tiene que ver con las becas Progresar, un refuerzo, podríamos decir, financiero por parte del Estado para todos aquellos estudiantes entre 16 y 30 años para que puedan terminar sus estudios, José, ¿no? Así es, bueno, y se aprobó por 58 votos a favor, 1 en contra de Carmen Álvarez Rodríguez, que es cordobesa. Por eso, ¿por qué no, decíamos, no había votado en contra, contra la Universidad de Río Tercero, obviamente? Pero bueno, la Cámara Alta aprobó el proyecto que busca establecer por ley el programa de respaldo a estudiantes de la Argentina, el sistema es Progresar, que brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014 durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, y bueno, lo que es, ya rige la beca Progresar, pero a través de decreto. Esto lo que se le da es una institucionalización para que transcurra a lo largo de los próximos gobiernos. El proyecto propone crear el programa de respaldo a estudiantes de la Argentina con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico-profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, inclusive residentes en la Argentina. Así es, José, si te parece vamos a ver cómo fue el momento de la votación respecto a las becas Progresar, presidida por Cecilia Moró. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa de respaldo a estudiantes de Argentina Progresar, orden del día número 610. Por
Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 175 afirmativos, 1 negativo, 9 son las abstenciones. Se comunicará al Honorable Senado. Ahí veíamos la votación de las becas Progresar, pero José, específicamente, ¿quiénes votaron a favor, en contra, quiénes se abstuvieron en este tema? Claro, bueno, en general tuvo una amplia aprobación porque fueron 175 votos a favor, uno solo en contra, que fue de José Luis Esper, que fue por una cuestión del costo fiscal que tiene las mismas, y las abstenciones correspondieron a los diputados de la coalición cívica y también Laura Castet, que antes era de la coalición cívica, ahora tiene un monobloque, Paulo Moedo y Carlos Zapata. Vamos a la próxima placa ya para pasar a los temas de salud, que también se votaron. En este caso, ahora ya se votaba anoche para agilizar todo en bloque directamente. Sí. No en bloque, sino eran votaciones distintas, pero se trataban en bloque. En este caso, pubertad precoz fue aprobada sin oradores, con 54 votos a favor, 1 en contra de la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero. Un proyecto que busca crear el programa de pubertad precoz para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central en niñas y niños. El proyecto tenía media sanción de diputados el pasado 19 de abril, este llevaba más tiempo, sí. Cuando fue aprobado por unanimidad, 175 votos. La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce solo a cambios físicos, sino también conduce a otros efectos emocionales y psicológicos. Es un proyecto que se había tratado mucho en comisión, que tenía una amplia aceptación y bueno, pudimos verlo con 175 votos a favor. Fue aprobado incluso en el recinto de la Cámara de Diputados, así que si les parece, vamos a ver en qué consistió la votación de ese día. Se va a votar en general y en particular con las modificaciones leídas por la miembro informante, el dictamen recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa de pubertad precoz. Orden del día número 531. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 175 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa. Felicitaciones. Se comunicará al Honorable Senado. Otro de los temas que también obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que en el día de ayer quedó convertido en ley a través de la votación del Senado, tiene que ver con la muerte perinatal. José, ¿quiénes habían votado a favor o en contra en este proyecto? Bueno, este tema fue otro de los temas muy esperados, una larga espera para su tratamiento en el Senado. Hace mucho que tiene media sanción. Bueno, se aprobó. El proyecto tiene por objeto establecer procedimientos médicos asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación resultó en el Senado con 54 votos afirmativos, 1 negativo de Carmen Álvarez Rivero. Vamos a la siguiente placa. El proyecto fue bautizado como Ley Joana por el caso de Joana Piferrer, impulsora de la iniciativa, estaba ayer en los palcos, había estado también muy emocionada en la Cámara de Diputados cuando se aprobó acá, y quien fue víctima de violencia obstétrica. Indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas y afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Este proyecto fue tratado acá en la Cámara de Diputados el 24 de noviembre y fue aprobado por 216 votos a favor, 1 solo en contra, que fue de Francisco Sánchez. Incluso el día que se votó este tema en la Cámara de Diputados, podríamos ver a la diputada Crescimbeni, que estuvo muy movilizada, ¿no? Incluso votando y disertando con su bebé de hacía poquitos meses, no recuerdo si poquitos meses o poquitos días que había nacido, y que incluso ella, bueno, había tenido un embarazo de, no me acuerdo si eran gemelos o mellizos, y uno de los bebés falleció en el momento del parto. Así que estaba como muy conmocionada con este tema y bueno, poniéndose en el lugar de todas las madres y mujeres gestantes que pasan por esta situación, así que apoyando claramente esta iniciativa. Así que si les parece, vamos a ver en qué consistió la votación de ese día. Se va a votar
en general y en particular el dictamen recaído en proyecto de ley por el que se establecen procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres frente a la muerte perinatal, con las modificaciones leídas por la miembro informante. Orden del día número 530. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. ...216 afirmativos, 1 negativo, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Veíamos una votación muy emotiva, ¿no? Muy conmovedora. En ese momento lo podíamos ver incluso en imágenes. Y también para poder cerrar el tema y recordar un poco lo que fue esa sesión y el tratamiento de este tema tan importante, tenemos el discurso de la diputada Crisín Beni, que decía lo siguiente. Buenas noches a todos. Bueno, lo último que quisiera en la vida es estar hablando sobre este proyecto, que me acuerdo cuando lo dictaminamos hace un montón de tiempo. Y bueno, la vida quiso que me tocara hace 2 meses perder al hermano gemelo de Rufino, de un embarazo gemelar monocorial que venía muy bien, que nunca tuvo complicaciones y que en el último momento yo ya estaba internada por una rotura prematura de membrana, que es lo que se conoce como fisura de bolsa. Tuve 48 horas internada sin problemas, con maduración pulmonar, que es lo que se suele hacer cuando los bebés son prematuros. Estábamos en la semana 33 y en la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo de las 5 de la mañana porque tenía algo de dolor que dio bien. A las 8:30 de la mañana, el siguiente control vio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir, porque es la vida que uno ama, que eligió, y el tamaño que tiene ese amor es tan proporcional al dolor. Y acá Giovanna lo sabe, y muchas de las madres y padres que en estos 2 meses nos escribieron, cientos de madres y padres, porque evidentemente es un tema mucho más común y mucho más conocido, mucho más tabú, digamos, de lo que se sabe cuando uno gesta y elige tener hijos, y eventualmente tiene que atravesar el dolor más grande, que esa vida que uno preparó, añoró, deseó y durante mucho tiempo gestó en su vientre, no esté más en este plano. Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Giovanna también y a otras personas que también están en el recinto, y no voy a decir sus nombres porque es la historia personal de cada uno, pero es muy importante el acompañamiento en ese tiempo, porque una está en shock total, porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos. Esa es la realidad. Yo no sabía que lo podía tener a Silvestre a UPA, y agradezco enormemente a todo el equipo perinatal del Sanatorio Mater Dei, que desde el primer minuto me ofrecieron tenerlo a Silvestre a UPA, y lo tuve 4 horas. Le pusimos ropa, lo llamamos por su nombre, le cantamos, lo abrazamos, lo vestimos, y todo esto es parte de este proyecto, porque esos hijos son bebés amados. Veíamos entonces el testimonio muy emotivo, Sí, y más que nada con el bebé en manos que lloraba, fue como una cosa muy emocionante. No deja de emocionar cada vez que lo ves.
Así es. Bueno, esto fue un poco un repaso de las distintas leyes que se trataron ayer en el Senado, que ya tenían media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Nos quedaron 2 proyectos, Sí. uno de producción orgánica, que Sí. incluso impulsado por el diputado Fernández Patri de la provincia de Formosa, y me parece que había otro temita más. Sí, había el tema de violencia digital. Ah, violencia, ley Olimpia. Vuelve, es otro de los que vuelve. ¿Por qué? Sí. Porque le faltaba una palabra que se la introdujeron acá, participación política. Es Bien. una cosa que le suman y acá lo van a aprobar, ya está acordado para que sea así. Y también lo que se aprobó fue entrada y salida de tropas, finalmente. Ujú. Era un tema que venían reclamando y se aprobó sobre tablas directamente. Que sin duda todos estos temas se van a meter en el temario de la próxima sesión, pero yo creo que ya estos temas que ya se debatieron, como por ejemplo el tema de la ley Olimpia, no va a generar mucho debate o muchos oradores, porque ya se debatió en su momento, ya estuvieron los oradores en su momento respecto al tema. Ahora si vienen con estas pequeñas modificaciones, quizá Alquileres Es un sí, trámite. quizá Alquileres ese sí se preste para un poco más de debate, por más que ya se haya tratado en la Cámara de Diputados, porque es un tema que genera muchas voces a favor y en contra, de acuerdo a las modificaciones y las reformas que se quieren hacer, ¿no? Lo que está trascendiendo es, como habíamos dicho, no está oficializada, pero ya estaría convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la semana que viene, no está al día, pero el tema de alquileres, justamente la idea es darle dictamen. Habrá que estar muy atento a ver cómo se mueven para ver qué es lo que llega al recinto. Bueno, llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. José, buen fin de semana. Igualmente para vos. Y nos volvemos a encontrar el lunes, como todos los días, a las 6 de la tarde aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.